En una tierra donde la fe y el poder caminaban de la mano, dos hombres se enfrentaron en una lucha que cambiaría el destino de Israel para siempre. Una historia de ambición, profecías y rebelión que dividió un reino y marcó el inicio de una era. ¿Qué llevó a estos líderes a enfrentarse y cómo un reino unido bajo la poderosa dinastía de David se partió en dos? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir la verdadera historia detrás de la división del reino de Israel. Suscríbete al canal y no te vayas sin dejar tu comentario de esta historia. Empecemos. En el crepúsculo de su reinado, el rey Salomón, cuya sabiduría y esplendor habían sido sin igual, descansa finalmente con sus ancestros. En la ciudad de David se cierra un capítulo de la historia de Israel. Roboam, heredero del trono, se dirige a Siquem. Ante él, el desafío de unir bajo su cetro a las 12 tribus de Israel. Entre la multitud, un hombre destaca, Jeroboam, marcado por el destino a través de una profecía que prometía dividir el reino, un mensaje divino que presagiaba el cambio. Las tribus, agobiadas por años de opresión, ven en la coronación de Roboam una oportunidad para el alivio. Jeroboam, liderando la causa, se atreve a pedir un nuevo comienzo. La voz del pueblo retumba como el trueno. ¿Qué consejo me dais para apaciguar su clamor y ganar su lealtad eterna? Con humildad y palabras bondadosas podrás construir un reino fuerte. El amor y el respeto son la clave para un reinado perdurable. Los ancianos aconsejan suavidad, pero ¿cuál es vuestro parecer? ¿Cómo debo responder al desafío que se me presenta? Debes demostrar tu fuerza desde el inicio. Que sepan que no tolerarás desafíos a tu autoridad. Más duro aún que tu padre. Así deben verte. Ignorando los sabios consejos, Roboam opta por la vía de la autoridad y el orgullo. Su respuesta al pueblo no solo es dura, sino desafiante, prometiendo una carga aún más pesada. Las palabras de Roboam resuenan como un trueno, desencadenando una tempestad. La brecha entre el rey y su pueblo es ahora insalvable. Las tribus, lideradas por Jeroboam, rechazan su autoridad, marcando el inicio de la división. En un intento fallido por recuperar el control, Roboam envía a Adoram a apaciguar la rebelión solo para que su misión termine en tragedia. El rey, asombrado, huye a Jerusalén. Preparado para la guerra, Roboam es detenido por la palabra divina a través de Semeías. No peleéis contra vuestros hermanos, resuena el mandato celestial, obligándolo a cesar su avance. Roboam, en los años subsiguientes, intenta fortalecer su reino. A pesar de sus esfuerzos por recuperar la estabilidad, la sombra de sus primeras decisiones lo persigue. La fe en Dios, clave de la prosperidad pasada, comienza a desvanecerse bajo su gobierno. A medida que el tiempo pasa, Roboam se aleja cada vez más de los caminos de Jehová, sumiendo a su reino en la oscuridad de la idolatría, un espejo del declive moral que su padre intentó evitar. La historia de Roboam y su pueblo nos enseña que nuestras acciones tienen un alcance que va más allá de nuestra propia existencia, moldeando el destino de quienes nos rodean. La intervención divina a través de Sisac, rey de Egipto, es un duro castigo para un pueblo que se desvió de su camino. Pero en la adversidad, Judá encuentra una vez más su humildad, un destello de esperanza en medio de la desolación. A pesar de los momentos de arrepentimiento, la historia de Judá es un ciclo de olvido y regreso a la idolatría. La vida de Roboam culmina sin gloria, un espejo del declive espiritual de su reino. Colocado en el trono por las 10 tribus rebeldes, Jeroboam tenía ante sí la oportunidad de guiar a Israel hacia una nueva era. Con experiencia y habilidad, estaba preparado para gobernar con discreción, pero su temor a perder el poder lo llevó por un camino peligroso. Para asegurar la lealtad de sus súbditos y evitar que volvieran su mirada hacia Jerusalén, Jeroboam ideó un plan que cambiaría el curso de la adoración en Israel. Creando centros de culto en Betel y Dan, buscó reemplazar la tradición con la conveniencia, olvidando las enseñanzas divinas.
En su esfuerzo por consolidar su reino, Jeroboam transgredió abiertamente el mandato de no crear imágenes talladas. Sus becerros de oro, pretendiendo simbolizar la presencia divina, solo sirvieron para alejar a Israel de su verdadero Dios. La decisión de Jeroboam de establecer un sacerdocio alternativo, excluyendo a los levitas verdaderos, provocó una huida masiva hacia Jerusalén. Aquellos que buscaban adorar en verdad no podían aceptar la corrupción de su fe. El desafío de Jeroboam no quedó sin respuesta. Un profeta de Judá, portador de la reprensión divina, confronta el altar en Betel, prediciendo su destrucción y la de aquellos que lo sirven, un sombrío augurio de las consecuencias de desafiar a Dios. La reacción de Jeroboam, intentando apresar al mensajero de Dios, solo le trajo un castigo inmediato. Su mano se secó, un testimonio palpable de su impotencia frente a la voluntad divina. Ante la irrefutable manifestación del poder divino, Jeroboam se ve forzado a suplicar por su propia recuperación. Un momento de vulnerabilidad que contrasta agudamente con su anterior desafío, revelando la omnipotencia de Dios incluso frente a los corazones más endurecidos. A pesar de la clara señal divina y de la oportunidad para el arrepentimiento, Jeroboam elige el camino del endurecimiento de corazón. La devastadora profecía sobre el altar y las advertencias del profeta son despreciadas, una decisión que sellaría su destino y el de su reino. Jeroboam, lejos de aprender de los juicios divinos, profundiza la apostasía de Israel, estableciendo un sacerdocio corrupto. Su legado sería de rebelión y pecado, arrastrando al pueblo elegido hacia la ruina. A través de la oscuridad de la apostasía de Israel, la luz de la misericordia divina brilla persistente. Profetas como Elías, Eliseo y Oseas se alzarían, incansables en su esfuerzo por reconducir a Israel hacia la fe verdadera. En la historia de Jeroboam y el reino dividido, encontramos una lección trascendental sobre las consecuencias del alejamiento de Dios. Pero incluso en la hora más oscura, la promesa de redención y la posibilidad de un nuevo comienzo persisten, un testimonio del amor eterno de Dios por su creación.